En una mansión aislada, un padre viudo vive en silencio junto a su hija, quien desde su nacimiento fue considerada completamente ciega. Pero todo comienza a cambiar con la llegada de una nueva empleada, marcada por el dolor de la pérdida, quien nota señales ignoradas durante años. Al probar discretamente luces y formas, ella presencia algo imposible. La niña parpadea, se señala y dice que vio una luz. Este descubrimiento desencadena una investigación que expone oscuros secretos médicos y reaviva la vida, los ojos y el futuro de la niña. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y decirnos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Prometo que esta será la mejor historia que escucharás en tu vida. La mansión de los Vázquez reinaba imponente sobre el acantilado en Cartagena de Indias. Con sus 3 pisos de cristal y mármol, la construcción parecía flotar entre el azul del cielo y el verde de la selva tropical que la abrazaba por todos lados. El acceso era restringido. Después de pasar por el control de la urbanización de alto lujo, aún era necesario recorrer 2 kilómetros de carretera privada hasta los portones electrónicos de la propiedad. Para los pocos residentes de aquel pedazo exclusivo del paraíso, la casa era conocida como el Faro Apagado, una ironía silenciosa que Ricardo Vázquez, a sus 45 años, prefería ignorar. El apodo había surgido años atrás, cuando la noticia se esparció. La hija única del poderoso empresario de la tecnología había nacido completamente ciega. Aquella mañana de primavera, Ricardo observaba el mar desde la terraza principal. Vestía su habitual conjunto de lino blanco, contrastando con la piel bronceada y los cabellos canos en las sienes. El rostro anguloso mantenía la expresión distante que se había convertido en su marca desde el trágico accidente. «¿Papá?» La voz infantil resonó a través de las puertas de cristal. «¿Estás ahí fuera?» Ricardo giró sobre sus talones, su semblante transformándose instantáneamente. «Sí, princesa. Ven, el viento está delicioso hoy». Sofía Vázquez, con sus 7 años, cabellos rizados color miel y ojos azul claro que parecían fijar la nada, avanzó con pasos cuidadosos, las manitas extendidas hacia adelante. Llevaba, como siempre, un oso de peluche descolorido por el uso constante. Doña Clotilde dijo que estabas triste hoy. Sofía habló, refiriéndose a la gobernanta que trabajaba en la mansión desde antes de su nacimiento. ¿Es verdad, papá? Ricardo tragó saliva. Era el 8º aniversario del accidente aéreo, que se había llevado a Beatriz, su esposa, solo 5 días después del parto de Sofía. La falta que sentía era como una herida que nunca cicatrizaba completamente, pero no quería transmitir ese dolor a su hija. «Solo estoy pensativo, mi amor». Se agachó para ponerse a la altura de la niña y le acomodó un mechón de cabello que caía sobre su frente. «Ya casi es hora de tu tutorial de piano. ¿Quieres que te acompañe a la sala de música?» Sofía apretó el oso contra su pecho. «Puedo ir sola. Ya me sé el camino». De hecho, la niña había memorizado cada centímetro de aquella casa. Era impresionante cómo lograba moverse sin ayuda por las habitaciones principales, algo que los especialistas atribuían al desarrollo agudo de los otros sentidos. «Entonces, ve. La tía Carmen debe estar esperando». Ricardo observó a su hija alejarse con pasos lentos, pero seguros. Cuando Sofía desapareció en el interior de la casa, él se volvió nuevamente hacia el mar. El imperio tecnológico que había construido, la Vázquez Tech, exigía poco de su presencia física en los últimos años. Después del accidente, había reorganizado toda su vida para dedicarse casi exclusivamente a su hija. Había consultado a los mejores especialistas del mundo, implementado tratamientos experimentales, contratado tutores particulares para cada disciplina. En la biblioteca transformada en oficina, el teléfono sonó 3 veces antes de que Ricardo respondiera. «Señor Vázquez». La voz de Clotilde sonó formal, como siempre. La candidata para la vacante de acompañante llegó. Ya abajo. En los últimos 6 meses, 3 acompañantes habían pasado por la casa. Ninguna había permanecido. Ricardo era exigente, y la rutina de Sofía requería a alguien con sensibilidad especial. Después de que doña Marta, la última acompañante, se jubilara por problemas de salud tras 5 años de dedicación, parecía imposible encontrar una sustituta adecuada.
En el amplio vestíbulo de entrada, una joven de aproximadamente 30 años esperaba, sentada en el borde del sofá de cuero italiano. Vestía con sencillez. Pantalones vaqueros oscuros, camisa blanca de algodón y bailarinas. Los cabellos negros estaban recogidos en un moño bajo y el rostro, sin maquillaje, revelaba profundas ojeras. Teresa Olivares. Ricardo extendió la mano en un saludo formal. Sí, señor. Ella se levantó rápidamente, la mirada fija, la postura erguida. Gracias por la oportunidad. Por favor, siéntese. Ricardo ocupó el sillón de enfrente, analizando el currículum impreso. Veo que trabajó como enfermera en el Hospital Infantil de la Ciudad de México durante 8 años. ¿Por qué el cambio de carrera? Un breve destello de dolor cruzó la mirada de Teresa, pronto reemplazado por determinación. Necesité un descanso de la rutina hospitalaria, señor Vázquez, pero mi vocación sigue siendo cuidar. Ricardo notó que ella omitía algo, pero no insistió. El currículum era impecable y las referencias excelentes. Clotilde ya debe haberle explicado que Sofía tiene necesidades específicas. Él dejó los papeles a un lado. Creemos que nació con ceguera total. Nunca demostró ninguna percepción luminosa o reacción a estímulos visuales. Nuestro día a día está organizado para proporcionarle la máxima autonomía posible, pero dentro de una rutina predecible. Comprendo perfectamente. Teresa asintió. Leí bastante sobre desarrollo sensorial en niños con discapacidad visual durante mi formación. La previsibilidad del ambiente es fundamental. Exacto. Sofía tiene clases particulares diarias. Música, matemáticas, historia, literatura. Entre las sesiones, necesita supervisión para sus actividades libres y ayuda con la medicación. Los colirios se administran 3 veces al día, siguiendo rigurosamente los horarios y las dosis prescritas por el doctor Enrique. La conversación prosiguió durante 20 minutos más. Ricardo explicó cada detalle de la rutina, las preferencias de Sofía, los cuidados específicos. Teresa escuchaba atentamente, haciendo preguntas puntuales que demostraban conocimiento técnico y sensibilidad. ¿Cuándo podría empezar? Ricardo preguntó finalmente. Inmediatamente, si le conviene, Teresa respondió sin dudar. Estoy hospedada en Cartagena y tengo disponibilidad total. Óptimo. La habitación de la acompañante está en el ala este, cerca de la de Sofía. Clotilde le mostrará las instalaciones y todo lo que necesite. Ricardo se levantó, indicando que la entrevista había terminado. Comenzaremos con un periodo de prueba de 2 semanas. Si todo va bien, formalizaremos el contrato. Agradezco la confianza. Teresa se levantó también. Prometo hacer lo mejor por su hija. Esa misma tarde Teresa conoció a Sofía. La niña estaba en la sala de música, sentada al piano, tocando notas sueltas sin realmente interpretar una melodía. Carmen, la profesora de música, acababa de salir. «¿Sofía?» Teresa llamó suavemente desde la puerta. «¿Puedo entrar?» «Soy Teresa, tu nueva acompañante». La niña giró el rostro en dirección a la voz, los ojos azules fijos en un punto indeterminado. Abrazó el oso de peluche con más fuerza. «¿Doña Marta ya no vuelve?» «Ella necesitó descansar, ¿recuerdas?» «Tu padre me contó que ya hablaron de eso». Teresa se acercó despacio, manteniendo la voz tranquila. «¿Puedo sentarme cerca de ti?» Sofía asintió afirmativamente con la cabeza. Teresa se sentó en el banquillo del piano, a una distancia respetuosa. «Tocabas muy bien», comentó, notando las partituras en braille sobre el piano. «No estaba tocando de verdad», Sofía respondió pasando los dedos por las teclas. «Solo sintiendo». «Entiendo. A veces a mí también me gusta sentir las cosas sin realmente usarlas». Un silencio confortable se estableció entre ellas. Teresa no intentó forzar la conversación, solo permaneció allí presente. «¿Cómo es tu voz cuando sonríes?», Sofía preguntó de repente. La pregunta tomó a Teresa por sorpresa. «¿Cómo así?» «Papá dice que las personas tienen una voz diferente cuando sonríen. ¿Qué se puede saber incluso sin ver?» Teresa sonrió genuinamente por primera vez aquel día. «Ah, sí, estás oyendo la diferencia». Sofía inclinó ligeramente la cabeza, como si analizara el sonido. Entonces, inesperadamente, sonrió también. «Me gustó tu voz de sonrisa», declaró extendiendo la mano en dirección a Teresa.
¿Quieres conocer a Bernardo?, ofreció el oso de peluche. Será un placer. Teresa aceptó el juguete con ceremonia. Hola, Bernardo. Mucho gusto. Desde su posición en la puerta, observando sin interferir, Ricardo Vázquez sintió algo que no experimentaba hacía mucho tiempo: un leve despuntar de esperanza. Capítulo 2. Pequeños. Descubrimientos. 2 semanas pasaron desde la llegada de Teresa a la mansión Vázquez. El periodo de adaptación transcurrió mejor de lo esperado. Sofía, generalmente reservada con extraños, había demostrado una aceptación sorprendente hacia la nueva acompañante. Ricardo, satisfecho con los resultados iniciales, formalizó el contrato de trabajo. La rutina de la casa mantenía su ritmo pausado. Por la mañana, después del desayuno servido puntualmente a las 7, Sofía tenía clases de lenguaje y matemáticas con el profesor Pablo, un pedagogo especializado en educación inclusiva. Al mediodía, almorzaba en compañía de su padre cuando él no estaba en videoconferencias. Las tardes eran dedicadas a actividades más lúdicas: música los lunes, miércoles y viernes, terapia sensorial los martes y jueves. Aquel martes, el cielo había amanecido particularmente limpio. La luz del sol invadía los ambientes de la casa a través de las amplias ventanas, creando patrones luminosos en el piso de mármol. Teresa conducía a Sofía por el pasillo principal en dirección a la sala de estimulación sensorial, cuando notó algo peculiar. La niña inclinó ligeramente la cabeza, como si reaccionara a un cambio en la atmósfera al pasar por una de las ventanas. Fue un movimiento sutil, casi imperceptible, pero Teresa, entrenada para observar detalles durante sus años de enfermería, no lo dejó escapar. ¿Todo bien, Sofía?, preguntó con naturalidad sin demostrar sorpresa. Sí. La respuesta vino rápida, automática. Sofía apretó más firmemente la mano de Teresa y aceleró un poco el paso. En la sala preparada para la terapia sensorial, diversos materiales aguardaban: telas de diferentes texturas, instrumentos que producían sonidos variados, esencias aromáticas. La sesión transcurrió normalmente, con Sofía explorando los objetos a través del tacto y el olfato, identificando sonidos y nombrando sensaciones. Al término de la actividad, mientras guardaban los materiales, Teresa deliberadamente dejó caer una pelota de goma roja. El objeto rodó por el piso hasta detenerse cerca de los pies de Sofía. La niña, sentada en la alfombra, giró la cabeza exactamente en dirección al movimiento. «Creo que algo se cayó», comentó Sofía, extendiendo la mano hacia el lugar correcto. Teresa observó con interés. Aquello no era solo percepción auditiva. La trayectoria de la pelota había sido prácticamente silenciosa en el piso suave. «Es la pelota roja», confirmó, manteniendo el tono casual. «Tienes buena audición, Sofía». La niña encontró el objeto y lo devolvió sin comentarios adicionales. Pero Teresa había notado un casi imperceptible fruncir de cejas, como si Sofía estuviera procesando algo internamente. En los días siguientes, Teresa comenzó a hacer observaciones sistemáticas, registrando discretamente en un pequeño cuaderno que guardaba en el bolsillo. Notó que Sofía siempre se giraba cuando la puerta se abría, incluso antes de cualquier sonido de pasos. Percibió que la niña evitaba ciertas ventanas en las horas de sol más intenso. Observó cómo mantenía los ojos cerrados durante largos periodos, incluso cuando estaba despierta, abriéndolos principalmente en ambientes con poca iluminación. El jueves siguiente, durante el desayuno, Teresa notó que Sofía parecía más callada de lo habitual. «¿Duele, verdad?», preguntó Sofía repentinamente mientras tomaba su jugo. «¿Qué te duele, querida?». Teresa se acercó preocupada. «Tu brazo». Sofía señaló con precisión el antebrazo izquierdo de Teresa. «Tienes una marca morada ahí». Teresa miró su propio brazo, genuinamente sorprendida. De hecho, había un hematoma donde se había golpeado contra la esquina de la estantería el día anterior. La marca estaba parcialmente cubierta por la manga de la blusa, pero un pedazo quedaba visible cuando ella se movía. «¿Cómo sabes eso, Sofía?». La niña pareció percibir que había dicho algo inusual. Bajó el rostro a la defensiva. «Doña Marta siempre decía que tenía un sexto sentido», murmuró volviendo la atención a su plato.
Puedo sentir cosas a veces. Teresa decidió no presionar. Es verdad, me golpeé con el mueble ayer. Eres muy perceptiva. Esa misma tarde, mientras Sofía dormía su siesta habitual, Teresa aprovechó para conocer mejor la casa. Ricardo estaba en la Ciudad de México para reuniones de negocios, lo que le daba mayor libertad para explorar. En la habitación de Sofía, observó atentamente la organización meticulosa. Todos los objetos tenían un lugar fijo, lo que facilitaba la localización por parte de la niña. En los estantes, libros en braille se alineaban por tamaño. Sobre la cómoda, frascos de medicamentos cuidadosamente etiquetados. Teresa tomó uno de los frascos de colirio. Aplicar 3 gotas en cada ojo, 3 veces al día, decía la etiqueta manuscrita, con la firma del doctor Enrique. Examinó el líquido transparente a contraluz. Como enfermera, conocía diversos medicamentos oftalmológicos, pero aquella formulación no le era familiar. Guardó el frasco exactamente como estaba y continuó su exploración. En el vestidor anexo a la habitación, además de la ropa organizada por tipo y color, detalle curioso para una niña supuestamente ciega, encontró una caja de cartón en el fondo de un cajón. Dentro había frascos vacíos de colirios similares, con fechas de hasta 5 años atrás. Teresa fotografió discretamente las etiquetas con su celular. Algo en toda la situación comenzaba a despertar su curiosidad profesional. La semana siguiente, decidió conducir una prueba simple. Durante la hora libre de Sofía después del almuerzo, la llevó a la terraza que daba al mar. «Vamos a jugar», propuso con naturalidad. Sofía, sentada en su silla favorita con Bernardo en el regazo, asintió. «¿Qué tipo de juego?» «Un juego de adivinar». Teresa sacó de su bolso algunas tarjetas de colores que había preparado la noche anterior. «Voy a sostener algo y tú vas a intentar decir qué es». «¿Pero cómo voy a adivinar si no puedo tocar?». Sofía cuestionó, la voz súbitamente tensa. «Solo inténtalo. No hay problema si te equivocas». Teresa se posicionó a contraluz, creando un contraste acentuado, y sostuvo la primera tarjeta, un círculo rojo grande. «¿Qué crees que tengo en la mano?». Sofía permaneció inmóvil por algunos segundos, el rostro girado en la dirección aproximada de Teresa. Entonces lentamente inclinó la cabeza. «No sé. Intenta adivinar. Es un juego, ¿recuerdas?». «Es redondo». Sofía respondió hesitante, como si probara una hipótesis. Teresa sintió un escalofrío. «Muy bien. ¿Cómo lo sabías?». Sofía abrazó el oso con más fuerza. Fue una corazonada. «¿Puedo beber agua?». El intento de desviar el tema era obvio, pero Teresa lo respetó. «Claro, seguimos después». Mientras buscaba el agua en la cocina, Teresa reorganizaba mentalmente sus observaciones. Las reacciones de Sofía no eran consistentes con ceguera total. Había algo más en la historia de aquella niña. Al regresar a la terraza, encontró a la niña de pie junto a la balaustrada, el rostro vuelto hacia el sol poniente, los ojos entrecerrados como si absorbiera la luz anaranjada que bañaba la bahía. Al percibir la aproximación de Teresa, rápidamente volvió a la silla. «Sofía», Teresa se sentó a su lado, entregándole el vaso de agua. «¿Puedo contarte un secreto?». La niña asintió curiosa. «Cuando yo era enfermera, cuidé a una niña que tenía una condición especial en los ojos. Al principio, todos creían que no veía nada, pero descubrimos que podía percibir luces y algunas formas. Fue un momento muy feliz cuando entendimos eso, porque pudimos ayudarla de una forma diferente». Sofía se quedó muy quieta, los dedos apretando nerviosamente la tela de su vestido. «Yo tuve un bebé», Teresa continuó, la voz suave, «un niño llamado Gabriel. Él enfermó y se fue al cielo. Era la primera vez que mencionaba a su hijo en meses. Después de eso, fue difícil seguir en el hospital, pero no perdí mi deseo de cuidar niños». «Lo siento mucho por tu bebé», Sofía murmuró, extendiendo la mano para tocar el brazo de Teresa. «Gracias». Teresa respiró hondo, conteniendo la emoción. «¿Sabes lo que aprendí con mi trabajo? Que a veces la gente cree que sabe todo sobre una condición, pero cada persona es única, y que nunca debemos dejar de observar, de intentar entender mejor». Sofía se quedó en silencio por un largo momento. Cuando finalmente habló, su voz era casi un susurro.
A veces, cuando el sol está así, señaló vagamente hacia el horizonte, creo que veo algo, como un brillo, pero no le conté a papá. Él se pone triste cuando hablo de mis ojos. El corazón de Teresa se aceleró. No era solo su sospecha, la propia Sofía percibía algo. ¿Te gustaría hacer algunos juegos conmigo? Juegos especiales para descubrir lo que tus ojos pueden ver. Sería nuestro secreto por ahora. Sofía dudó. Luego asintió afirmativamente. Pero el doctor Enrique dijo que nunca voy a ver. Él es el médico de los ojos, sabe todo. Los médicos saben mucho, pero no lo saben todo. Teresa sonrió acariciando los cabellos de la niña. Y a veces los milagros suceden cuando menos los esperamos. Aquella noche, después de acostar a Sofía, Teresa envió las fotos de las etiquetas de los colirios a una antigua colega del hospital, a la matrón Luciana Prado, especialista en oftalmología pediátrica. Lu, necesito tu opinión sobre esta formulación. Es para un caso particular, totalmente confidencial. ¿Podemos hablar? La respuesta llegó minutos después. Teresa, esto es atropina en concentración altísima, con algún componente que no reconozco. Definitivamente no es protocolario. ¿De dónde salió esto? ¿Podemos hablar mañana temprano? Teresa miró por la ventana de la habitación hacia la luna que se reflejaba en las aguas de la bahía. Una hipótesis perturbadora comenzaba a formarse en su mente. Necesitaba más información antes de actuar. Pero una cosa ya estaba clara. Los ojos de Sofía Vázquez merecían una segunda oportunidad. Capítulo 3. Luz reveladora. El consultorio de la doctora Luciana Prado. En el centro de Cartagena de Indias, era un espacio acogedor. Plantas ornamentales suavizaban el ambiente clínico, e ilustraciones coloridas de personajes infantiles decoraban las paredes. Teresa esperaba ansiosamente, sosteniendo una carpeta con sus anotaciones y las fotografías de los frascos. ¿Cuánto tiempo? Amiga. Luciana entró apurada, el delantal blanco impecable sobre la ropa azul marino. Abrazó a Teresa con cariño genuino. Me preocupó tu mensaje. Gracias por recibirme tan temprano. Teresa se acomodó en la silla mientras la médica rodeaba la mesa para sentarse. Entonces, ¿de qué se trata? Esa formulación me dejó intrigada. Teresa respiró hondo antes de empezar. Estoy trabajando como acompañante de una niña de 7 años, diagnosticada con ceguera total desde el nacimiento. Abrió la carpeta, mostrando sus anotaciones meticulosas. En las últimas semanas, he observado comportamientos inconsistentes con ese diagnóstico. ¿Qué tipo de comportamientos? Reacción a variaciones bruscas de luminosidad, seguimiento visual de objetos en movimiento, identificación de formas simples cuando hay alto contraste. Teresa enumeró, señalando sus registros. Y lo más importante, la propia niña mencionó percibir claridad. Luciana se inclinó hacia adelante, el interés profesional evidente. ¿Y esos colirios? Son administrados religiosamente, 3 veces al día desde que ella era bebé. Encontré frascos antiguos datados de diferentes periodos, todos con la misma formulación básica. Teresa mostró las fotografías. Según tu mensaje, contienen atropina en alta concentración. Sí, y algún otro componente que no identifiqué de inmediato. Luciana frunció el ceño. La atropina dilata la pupila y paraliza el músculo ciliar, impidiendo la acomodación visual. En concentraciones normales, se usa para exámenes o tratamientos específicos temporalmente. Nunca vi que se prescribiera continuamente por años, especialmente para un niño. ¿Qué pasaría si se suspendieran esos colirios? Depende de la condición base de los ojos. Luciana ponderó. Si hay capacidad visual residual, la suspensión permitiría que las pupilas volvieran al funcionamiento normal, reaccionando a la luz apropiadamente. Pero esto es solo teoría sin un examen detallado. Teresa se mordió el labio hesitante. ¿Y si esos colirios estuvieran siendo usados deliberadamente para suprimir la capacidad visual? El silencio que siguió fue pesado. Luciana ajustó sus gafas, claramente perturbada con la hipótesis. Eso sería antiético y criminal, declaró finalmente. ¿Quién prescribe esos colirios? Un oftalmólogo llamado Enrique Mendonza. Por lo que entendí, acompaña a la niña desde bebé. Luciana abrió su tablet y digitó el nombre.
Su semblante se volvió cada vez más preocupado a medida que leía. Teresa, a este médico le fue revocado su registro en Jalisco hace 3 años, tras denuncias de prácticas irregulares. Aparentemente, obtuvo una nueva licencia en el Estado de México bajo circunstancias cuestionables. Giró el tablet para mostrar la noticia. Existen registros de otras quejas en diferentes estados. Teresa sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué debo hacer, Lu? No puedo simplemente acusar al médico o confrontar al padre sin evidencias concretas. Necesitamos una muestra de ese colirio para un análisis de laboratorio completo. Luciana declaró, y, si es posible, traer a la niña para un examen discreto. El padre es extremadamente protector y rara vez permite que Sofía salga de la propiedad. Entiendo la complejidad de la situación. Luciana cerró el tablet. Consigue la muestra. Tengo contactos en un laboratorio de confianza en Veracruz. Mientras tanto, si es seguro, podrías hacer una prueba simple. ¿Qué tipo de prueba? Omite una dosis del colirio, solo una. Observa las reacciones en las horas siguientes. Si hay capacidad visual siendo suprimida, incluso la suspensión de una única dosis puede mostrar diferencias perceptibles en la respuesta pupilar. Las 2 amigas pasaron la hora siguiente desarrollando un plan cuidadoso. Cuando Teresa finalmente dejó el consultorio, cargaba no solo el peso de la sospecha, sino también la responsabilidad de actuar con extrema cautela. En el camino de regreso a la mansión, recibió un mensaje de Ricardo Vázquez informándole que necesitaría extender su viaje de negocios por 2 días más. Era la oportunidad perfecta para la prueba inicial. Aquella tarde, Teresa preparó una actividad especial para Sofía en la biblioteca. Se esparcieron en la alfombra persa, con diversos libros ilustrados, no en braille, sino ejemplares regulares con figuras coloridas. Hoy vamos a hacer un juego diferente, explicó Teresa, colocando a Sofía cómodamente entre cojines. Voy a describir ilustraciones y tú vas a imaginar cómo son. Después puedes crear tus propias historias a partir de esas imágenes. Sofía sonrió entusiasmada. Era raro tener actividades que estimularan su imaginación visual. ¿Puedo elegir el primer libro?, preguntó, sus manitas tanteando la pila cercana. Claro. Teresa observó mientras la niña pasaba los dedos por los libros, aparentemente eligiendo por la textura de las cubiertas. Sofía seleccionó un ejemplar de tapa dura con relieve. Este era una edición ilustrada de cuentos mexicanos. Teresa abrió el libro y comenzó a describir las imágenes coloridas de personajes folclóricos. Sofía escuchaba con atención absoluta, ocasionalmente inclinando la cabeza, como si intentara ver por sí misma. A las 17 horas, horario habitual del colirio vespertino, Teresa fingió aplicar el medicamento. Con el frasco en manos simuló el movimiento, pero sin dejar que ninguna gota cayera en los ojos de la niña. «Listo», dijo con naturalidad. «Ahora podemos continuar nuestra sesión de historias antes de la cena». Volvieron a la biblioteca. Gradualmente, Teresa notó cambios sutiles. Las pupilas de Sofía, normalmente dilatadas, comenzaron a responder ligeramente a las variaciones de luz cuando ella ajustaba la lámpara cercana. La niña parpadeaba con más frecuencia y eventualmente llevó las manos a los ojos frotándolos levemente. ¿Todo bien?, preguntó Teresa atenta. «Mis ojos están extraños», Sofía respondió confusa. «¿Cómo si me picaran por dentro? Debe ser el tiempo seco». Teresa ofreció una explicación plausible. «Vamos a abrir un poco la ventana». Al levantarse para abrir la ventana, dejó caer a propósito un lápiz de color en el campo visual periférico de Sofía. La niña giró el rostro inmediatamente en dirección al objeto caído. «¿Qué fue eso?», preguntó extendiendo la mano con precisión sorprendente hacia el lugar exacto donde el lápiz estaba. «Un lápiz que se resbaló de la mesa», Teresa respondió casualmente, mientras su corazón se aceleraba. La reacción había sido claramente visual. Sofía encontró el lápiz y lo sostuvo, girándolo entre los dedos. De repente se detuvo y frunció el ceño. «Teresa». Su voz era casi un susurro. «¿Este lápiz es verde?». El tiempo pareció congelarse. Teresa necesitó todo su control profesional para mantener la voz estable. «¿Cómo lo sabes?».
Sofía parecía asustada con su propia percepción. No sé, es como si pudiera sentir. El verde es el color de la hierba, ¿verdad? Parece fresco. Teresa se sentó lentamente al lado de la niña. Sofía, ¿qué es exactamente lo que estás viendo ahora? No sé si estoy viendo. La voz de Sofía temblaba. Pero hay claridad. Y cuando miro cosas diferentes, la claridad cambia. Como sombras y luces. Levantó el rostro en dirección a Teresa. ¿Esto es normal? El doctor Enrique dijo que mis ojos no funcionan. Cada persona es única, ¿recuerdas? Y los ojos son órganos muy complejos. Teresa eligió las palabras con cuidado. A veces pueden funcionar de formas que los médicos no esperaban. Sofía se quedó en silencio por unos segundos, procesando la información. Entonces, inesperadamente, lágrimas comenzaron a escurrir por su rostro. «Tengo miedo, Teresa», confesó. «¿Y si papá se enoja? Él siempre se pone triste cuando hablo de ver cosas». Teresa abrazó a la niña tiernamente. «Tu padre te ama más que a nada. Él solo quiere que seas feliz y saludable. Si tus ojos están cambiando, él querrá saber. ¿Prometes que te quedarás conmigo cuando se lo cuente?» «Lo prometo». Teresa sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo explicar a una niña de 7 años que sus ojos posiblemente habían sido impedidos de funcionar por intervención deliberada? ¿Qué decisiones necesitarían ser tomadas? ¿Qué verdades dolorosas podrían emerger? En los 2 días siguientes, Teresa continuó aplicando los colirios vacíos, documentando meticulosamente los cambios. Sofía demostraba mayor sensibilidad a la luz. Conseguía seguir movimientos. Distinguía contraste entre claro y oscuro. Y ocasionalmente, identificaba colores primarios en objetos grandes y cercanos. En la mañana del tercer día, Teresa estaba ayudando a Sofía a elegir ropa cuando escucharon el sonido de un helicóptero acercándose. Ricardo regresaba antes de lo previsto. «¡Papá llegó!», Sofía exclamó animada. Entonces, súbitamente, su semblante cambió a aprehensión. «Teresa, se lo vamos a contar hoy. Vamos a ver cómo está él primero. Si es el momento adecuado, se lo contamos juntas». Media hora después, Ricardo entró en el solarium donde Sofía y Teresa montaban un rompecabezas táctil. Parecía cansado, pero sonrió al ver a su hija. «¿Cómo está, mi princesa?». Se agachó para besarle la frente. «Te extrañé». «Yo también te extrañé, papá». Sofía lo abrazó con fuerza. «Tengo una novedad que contarte». Ricardo levantó las cejas, sorprendido por el entusiasmo inusual. «¿De verdad? ¿Qué pasó?». Sofía dudó, buscando la mano de Teresa para apoyarse. La acompañante asintió alentadoramente. «Creo…». Sofía comenzó insegura. «Creo que vi una luz». La sonrisa de Ricardo se congeló. Miró a Teresa con una expresión que mezclaba confusión y sospecha. «¿Cómo así, Sofía?». «Con Teresa hemos estado haciendo juegos, y a veces consigo ver claridad. Y ayer…». Sofía hizo una pausa reuniendo coraje. «Ayer vi la sombra de Bernardo en la pared». Ricardo se levantó abruptamente. «Teresa, ¿podemos hablar en privado?». «Claro, señor». Teresa apretó suavemente la mano de Sofía antes de seguir a Ricardo hasta el pasillo. Una vez fuera del alcance auditivo de la niña, el empresario se giró, el rostro tenso. «¿Qué está pasando? ¿Qué tipo de juegos son esos?». «Señor Vázquez», Teresa mantuvo la voz tranquila y profesional. «He observado consistentemente que Sofía presenta reacciones visuales a estímulos luminosos. No inventé nada ni induje esas percepciones. Solo creé un ambiente seguro donde ella pudiera expresar lo que realmente siente». «Esto es imposible». Ricardo se pasó la mano por el cabello. «Todos los exámenes, todos los especialistas confirmaron ceguera total. El doctor Enrique acompaña su caso desde que nació». «Comprendo su reacción». Teresa eligió cuidadosamente las próximas palabras. «Pero como profesional de la salud, mi obligación ética es reportar cambios significativos en la condición de Sofía. Y creo, con base en mi experiencia, que ella posee algún grado de percepción visual que no fue anteriormente identificado o que quizás esté emergiendo ahora». Ricardo se quedó en silencio por un momento, absorbiendo la información. Una sombra de duda cruzó su semblante. «¿Qué sugiere que hagamos?». «¿Sabes? Una evaluación con otro especialista. Una segunda opinión independiente».
Teresa mantuvo el tono neutro, evitando cualquier insinuación sobre el doctor Enrique en ese momento. ¿Y qué hay de los colirios? Sofía necesita seguir usándolos. Era la apertura que Teresa necesitaba. De hecho, señor, me gustaría discutir esos medicamentos. Como enfermera noté que la formulación es bastante inusual para uso continuo. Ricardo frunció el ceño. ¿Qué quiere decir? La concentración de atropina es excepcionalmente alta. Este componente dilata las pupilas e impide la acomodación visual. En uso prolongado, teóricamente podría enmascarar o suprimir respuestas visuales existentes. El empresario palideció visiblemente. ¿Está sugiriendo que el tratamiento prescrito por el doctor Enrique podría estar perjudicando la visión de Sofía en lugar de tratarla? Estoy sugiriendo que necesitamos investigar esa posibilidad con otro especialista. Teresa se mantuvo firme, pero cautelosa. Conozco a una excelente oftalmóloga aquí en Cartagena, la doctora Luciana Prado. Ella podría examinar a Sofía y analizar la composición exacta de los colirios. Ricardo miró por la ventana, el mar revuelto a lo lejos espejando su propio torbellino interno. Cuando volvió a hablar, su voz estaba embargada. Desde que Beatriz se fue, dediqué mi vida a cuidar de Sofía. Confié ciegamente en los médicos, especialmente en el doctor Enrique, que nos acompaña desde el principio. Hizo una pausa luchando contra la emoción. Si existe la menor posibilidad de que mi hija pueda ver, aunque sea parcialmente, necesito investigar. Comprendo perfectamente, señor. Concerte la consulta con esa médica, lo más rápido posible. Ricardo se volvió para encararla. Y por favor, Teresa, si descubre cualquier otra cosa relevante sobre la condición de Sofía o sobre estos medicamentos, venga directamente a mí. Así lo haré. Teresa asintió sintiendo el peso de la responsabilidad, pero también el alivio de haber logrado abrir la primera puerta hacia la verdad. ¿Puedo preguntar una última cosa? Sí. ¿Qué diagnosticó exactamente el doctor Enrique cuando Sofía era bebé? Ricardo respiró hondo, recordando aquellos días dolorosos. Atrofia del nervio óptico bilateral, irreversible. Dijo que era congénita, probablemente genética, que no había tratamiento, solo cuidados paliativos para evitar la sequedad e infecciones oculares. Teresa asintió, guardando la información. Gracias por confiar en mí, señor. Haré todo a mi alcance para ayudar a Sofía. Cuando regresaron al solarium, encontraron a la niña de pie junto a la ventana, el rostro vuelto hacia el sol que atravesaba las nubes después de una breve lluvia. Un arcoíris distante coloreaba el horizonte. «Papá, Teresa», Sofía llamó sin volverse. «Hay algo colorido ahí afuera, ¿verdad? Consigo sentir algo diferente». Ricardo y Teresa intercambiaron una mirada significativa. El empresario caminó hasta su hija y se arrodilló a su lado. «Es un arcoíris, princesa», dijo con la voz embargada. «Y prometo que haremos todo lo posible para que un día puedas verlo claramente». Capítulo 4. Revelaciones y amenazas. El consultorio de la doctora Luciana Prado parecía aún más pequeño con la imponente presencia de Ricardo Vázquez. El empresario observaba cada movimiento de la médica mientras ella examinaba delicadamente los ojos de Sofía, que permanecía sentada en la silla especializada, sosteniendo firmemente el oso de peluche. «Lo estás haciendo muy bien, Sofía», elogió Luciana, ajustando la lámpara para un haz de luz más suave. «Ahora voy a proyectar algunas luces diferentes, y tú me dices si percibes algún cambio, ¿de acuerdo?» «Sí, doctora», respondió Sofía, visiblemente nerviosa, pero cooperativa. Teresa permanecía discretamente al lado, observando tanto el examen como las reacciones de Ricardo. El empresario mantenía el semblante serio, los brazos cruzados, como si construyera una barrera física contra lo que pudiera descubrir allí. Después de casi una hora de pruebas meticulosas, incluyendo equipos de última generación que Ricardo había insistido en traer especialmente de la Ciudad de México, Luciana apagó los aparatos y sonrió a Sofía. «Fuiste muy valiente. Mereces un premio». La médica abrió un cajón y sacó un pequeño caleidoscopio. «Este es un juguete especial que cambia de color cuando lo giramos. Como avecinas. Emon, ¿quieres probar?»
Sofía aceptó el objeto con curiosidad. Siguiendo las instrucciones de la médica, lo posicionó a contraluz y giró lentamente el tubo. Su reacción fue instantánea. Un suspiro de sorpresa seguido de una amplia sonrisa. «Estoy viendo. Hay colores girando». Ricardo descruzó los brazos, acercándose a su hija. «¿Estás segura, princesa?» «Ah, sí, papá. Son como estrellitas coloridas bailando». Sofía continuaba girando el caleidoscopio, encantada. Luciana hizo un gesto discreto para que los adultos la siguieran a una sala adyacente, mientras una asistente se quedaba con Sofía. En el pequeño despacho, la médica abrió su tablet y exhibió imágenes de los exámenes recién realizados. «Señor Vázquez, los resultados son concluyentes», comenzó Luciana con tono profesional pero gentil. «Sofía no presenta atrofia del nervio óptico. De hecho, sus nervios ópticos están anatómicamente intactos, aunque con señales de estrés por exposición prolongada a agentes farmacológicos». Ricardo palideció. «¿Cómo es posible? Todos los diagnósticos anteriores, los exámenes realizados por el doctor Mendonza, fueron manipulados», interrumpió Luciana, mostrando documentos en su tablet. «Conseguimos acceso a los archivos originales a través del Sistema Unificado de Salud. Las imágenes que él le presentó como siendo de Sofía eran, en realidad, de otro paciente con una condición degenerativa real». Teresa observó al empresario literalmente tambalearse, necesitando apoyarse en la mesa para no caer. En su rostro, una mezcla de horror y rabia comenzaba a formarse. «¿Y qué hay de los colirios?», preguntó él con la voz temblorosa. Luciana exhibió un informe de laboratorio. «El análisis confirmó nuestras sospechas. La fórmula contiene atropina en concentración excesiva, combinada con un agente anticolinérgico experimental no aprobado para uso humano. En uso continuo desde la primera infancia, estos componentes efectivamente suprimieron la capacidad visual de Sofía, causando una ceguera funcional inducida». «Dios mío». Ricardo cubrió su rostro con las manos, los hombros sacudiéndose en un llanto contenido. Teresa se acercó, colocando suavemente la mano en su hombro. «Señor Vázquez, sé que es un choque terrible, pero hay una noticia positiva aquí». «Exactamente», confirmó Luciana. «Con la suspensión de los colirios, la visión de Sofía ya se está recuperando naturalmente. No esperamos que alcance el 100% de inmediato, pues hubo un desarrollo visual comprometido durante años críticos, pero con terapia adecuada, estimulación visual progresiva y acompañamiento especializado, ella tiene excelentes posibilidades de desarrollar una visión funcional significativa». Ricardo levantó el rostro, los ojos rojos fijos en la médica. ¿Cómo alguien pudo hacerle esto a una niña inocente? ¿Por qué? «Esa es una pregunta para las autoridades», respondió Luciana seriamente. «Pero casos similares, desafortunadamente, no son inéditos. Algunos profesionales sin ética participan en pruebas no autorizadas de compuestos experimentales, recibiendo compensaciones financieras de laboratorios clandestinos. Voy a destruir a ese hombre», declaró Ricardo, la voz cargada de ira contenida. «Él va a pagar por cada día que robó de la visión de mi hija». Antes de cualquier acción, intervino Teresa cautelosamente. «Nuestra prioridad debe ser el bienestar de Sofía. Ella necesitará apoyo psicológico para procesar esos cambios, y necesitamos un plan cuidadoso para introducir la estimulación visual gradualmente». El empresario respiró hondo, asintiendo. Por algunos minutos, discutieron el plan terapéutico propuesto por Luciana. Sofía comenzaría inmediatamente un programa de estimulación visual personalizado con sesiones diarias y evaluaciones semanales de progreso. Cuando regresaron a la sala de exámenes, encontraron a Sofía aún fascinada con el caleidoscopio. «Papá, ¿sabías que existen tantos colores diferentes?», preguntó ella animadamente. «Hay rojo que es caliente como el sol, y azul que parece el agua de la piscina, y amarillo que es como el limón que tomamos en el té». Ricardo se arrodilló delante de su hija, sosteniendo sus manitas entre las suyas. «Sofía, a partir de hoy, te voy a mostrar todos los colores del mundo. Lo prometo». En el camino de regreso a la mansión, Sofía se durmió en el asiento trasero de la SUV, exhausta por la intensidad emocional del día. Ricardo y Teresa conversaban en voz baja en el asiento delantero.
Ya inicié los procedimientos legales, informó el empresario, los ojos fijos en la carretera sinuosa de la costa. Mi equipo jurídico está preparando una denuncia formal contra el Dr. Mendoza. También solicité una investigación profunda sobre sus vínculos con laboratorios farmacéuticos. Esto puede convertirse en un caso de gran repercusión, observó Teresa. ¿Cómo pretende proteger a Sofía de la exposición mediática? Ricardo suspiró pesadamente. Es una preocupación válida. Estoy considerando mudarnos temporalmente a nuestra casa en San Cristóbal de las Casas durante el proceso. Es más reservada, rodeada de naturaleza, ideal para la recuperación de Sofía. Una excelente idea, concordó Teresa. El ambiente natural ofrece estimulación visual gradual y placentera. Texturas, movimientos sutiles de las hojas, variaciones de luz natural. Cuando llegaron a la mansión, fueron recibidos por Clotilde, visiblemente agitada. Señor, recibimos algo. Perturbador, informó la gobernanta, extendiendo un sobre sin identificación. Fue entregado en mano por un mensajero que no quiso identificarse. Ricardo abrió el sobre y palideció al leer el contenido. Le pasó el papel a Teresa, quien sintió un escalofrío al leer el mensaje digitado. Vázquez, estás metiéndote con fuerzas que no comprendes. El tratamiento de tu hija forma parte de un programa mayor. Retírate ahora, olvida el asunto, y todos podrán seguir sus vidas normalmente. Continúa, y descubrirás que ni todo tu dinero puede proteger lo que más amas. Una amenaza explícita, murmuró Teresa, horrorizada. Esto solo confirma nuestras sospechas. Ricardo dobló el papel cuidadosamente. No estamos lidiando solo con un médico antiético, sino con una operación organizada. ¿Qué pretende hacer? Acelerar nuestra mudanza a San Cristóbal de las Casas, reforzar la seguridad y presionar aún más las investigaciones. El empresario encaró a Teresa con determinación. No voy a retroceder, no después de descubrir lo que le hicieron a Sofía. Los días siguientes fueron de intensas actividades. Ricardo activó su equipo de seguridad privada, instaló sistemas avanzados de vigilancia en la propiedad y contrató guardaespaldas discretos para acompañar a Sofía y Teresa. Paralelamente, la adaptación visual de Sofía progresaba de manera notable. Sin los colirios supresores, su capacidad de distinguir formas y colores mejoraba diariamente. Luciana visitaba la mansión regularmente para acompañar el desarrollo, trayendo materiales especiales para estimulación visual. Una tarde soleada, mientras Teresa conducía una sesión de identificación de colores en el jardín, el teléfono sonó. Era Carlos Pacheco, un periodista de investigación de confianza que Ricardo había contactado para documentar el caso. Teresa, conseguí información crucial, anunció Carlos, la voz cargada de urgencia. El doctor Mendoza está involucrado con una empresa farmacéutica llamada Neurovision. Ellos han estado financiando estudios clandestinos de compuestos experimentales en pacientes vulnerables, especialmente niños diagnosticados con condiciones visuales. Dios mío, Teresa apretó el teléfono con fuerza. ¿Cuántos casos como el de Sofía existen? Al menos 12 identificados hasta ahora, en 5 estados diferentes. Todos siguen el mismo patrón: diagnóstico de condición visual grave, tratamiento continuo con colirios especiales, ausencia de segundas opiniones médicas. Carlos hizo una pausa. Pero hay más. Encontramos indicios de que Neurovision está intentando anticiparse a sus denuncias. Están plantando noticias falsas, alegando que Ricardo habría sido negligente en el tratamiento de su hija. Una campaña de difamación preventiva, concluyó Teresa, indignada. Exactamente. Y hay más. Localicé a uno de los técnicos de laboratorio que analizó el colirio de Sofía. Recibió amenazas anónimas para dejarlo pasar y está aterrorizado. Teresa sintió un escalofrío. Carlos, ten cuidado. También recibimos amenazas. Ya me lo imaginaba. Estoy tomando precauciones extremas, pero ustedes necesitan actuar rápido. Neurovision tiene conexiones poderosas y está movilizando recursos para silenciar el caso. Después de colgar, Teresa inmediatamente relató la conversación a Ricardo. El empresario escuchó atentamente.
el semblante cada vez más grave. No podemos esperar más, decidió. Vamos a anticipar nuestra ida a San Cristóbal de las Casas. Y necesitamos llevar el caso directamente al Ministerio Público, con todas las evidencias que tenemos hasta ahora. Aquella noche, mientras ayudaba a Sofía a prepararse para dormir, Teresa notó que la niña estaba inusualmente callada. ¿Pasó algo, querida? Sofía se mordió el labio, hesitante. Teresa, oí a papá hablando por teléfono. ¿Alguien quiere hacernos daño por causa de mis ojos? Teresa se sentó en el borde de la cama, considerando cuidadosamente cómo responder. Sofía, algunas personas hicieron cosas malas y no quieren ser descubiertas, pero tu padre es muy fuerte y está tomando todas las medidas para protegernos. ¿Es por eso que vamos a San Cristóbal de las Casas mañana? Sí, y será como una aventura especial. La casa está en medio de la naturaleza, con árboles enormes y pájaros coloridos. Será el lugar perfecto para que practiques tu visión. Sofía sonrió levemente, pero pronto volvió a ponerse seria. Teresa, ¿puedo contarte un secreto? Claro, querida. A veces tengo miedo de ver demasiado. Sofía abrazó el oso con fuerza. ¿Y si no me gustan las cosas que veo? ¿Y si a la gente no le gusto cuando pueda verlas? Teresa sintió un nudo en la garganta. Sofía, el mundo está lleno de cosas hermosas para ver. Y en cuanto a las personas, aquellas que realmente importan, te amarán aún más cuando puedan compartir todas esas bellezas contigo. ¿Como tú? Sí, como yo. Teresa acarició los cabellos de la niña. Ahora descansa. Tenemos un gran día por delante mañana. Más tarde, en la sala de estar, Teresa encontró a Ricardo revisando documentos con 2 abogados. Cuando los profesionales se fueron, el empresario parecía exhausto, pero determinado. Los fiscales aceptaron recibirnos la próxima semana, informó. Tenemos un caso sólido. Las evidencias de laboratorio, los testimonios de otros padres, los registros falsificados, es suficiente para iniciar una investigación formal. ¿Y qué hay de las amenazas? Estamos monitoreando. Mi equipo de seguridad identificó movimientos sospechosos cerca de la propiedad. Es por eso que nuestra partida hacia San Cristóbal de las Casas fue anticipada para mañana al amanecer. Teresa asintió, sintiendo el peso de la situación. Ricardo, Sofía está percibiendo la tensión. Me preguntó sobre las amenazas. El empresario dejó escapar un suspiro cansado. ¿Qué le dijiste? La verdad de forma adecuada a su edad. Que algunas personas hicieron cosas malas y no quieren ser descubiertas, pero que tú nos estás protegiendo. Ricardo sonrió tristemente. ¿Sabes, Teresa? En todos estos años creí estar protegiendo a Sofía al confiar ciegamente en los especialistas. Nunca imaginé que necesitaría protegerla precisamente de aquellos en quienes deposité mi confianza. No podrías saberlo. Debería haber cuestionado más, buscado otras opiniones. Ricardo negó con la cabeza. Beatriz lo habría hecho. Ella siempre fue la escéptica de la familia, la que hacía las preguntas difíciles. No te culpes. Hiciste lo mejor que pudiste en las circunstancias. Y ahora estás haciendo todo bien. Ricardo miró a Teresa con gratitud genuina. No sé qué sería de nosotros sin ti. Fuiste la única que realmente vio más allá del diagnóstico, que percibió lo que nadie más notó. Solo observé con cuidado. Es lo que hacemos por aquellos a quienes amamos. Las palabras escaparon naturalmente, pero al pronunciarlas, Teresa percibió su profundidad. De hecho, en pocos meses, Sofía había llenado el vacío dejado por la pérdida de su propio hijo. Y Ricardo, bueno, sus sentimientos por el empresario también se transformaban gradualmente en algo más profundo que mera admiración profesional. A la mañana siguiente, el convoy de vehículos dejó la propiedad antes incluso del amanecer. En el horizonte, las primeras luces doradas comenzaban a teñir el cielo, prometiendo un nuevo día. En el asiento trasero del coche principal, Sofía mantenía el rostro pegado a la ventana, fascinada por el paisaje que ganaba forma y color ante sus ojos en desarrollo. «Mira, papá, el sol está saliendo», exclamó entusiasmada. «Es la cosa más bonita que he visto». Ricardo, en el asiento del pasajero, se giró para contemplar no solo el amanecer, sino principalmente el rostro iluminado de su hija.
Sus ojos encontraron los de Teresa, quien conducía concentrada, y una sonrisa cómplice fue intercambiada. Un pacto silencioso de determinación. La carretera hacia San Cristóbal de las Casas serpenteaba por la montaña, cada curva acercándolos no solo a un refugio temporal, sino también a la verdad que, por más dolorosa que fuera, finalmente comenzaba a revelarse como los primeros rayos de aquel nuevo amanecer. Capítulo 5. La verdad sale a la luz. La casa en San Cristóbal de las Casas era significativamente más pequeña que la mansión de Cartagena de Indias, pero lo que le faltaba en tamaño, le sobraba en encanto y calidez. Construida al estilo de las antiguas casonas coloniales, con una amplia terraza que rodeaba todo el perímetro, estaba estratégicamente posicionada en lo alto de una colina, rodeada por exuberante vegetación de la selva tropical. El otoño pintaba los árboles con tonos dorados y rojizos, creando un espectáculo natural que servía como perfecta introducción al mundo de los colores para Sofía. En las 2 semanas siguientes a la mudanza, la adaptación de la niña al nuevo ambiente y, principalmente, a su creciente capacidad visual, fue notable. ¿Qué pájaro es ese, Teresa?, preguntó Sofía, señalando una silueta colorida que se había posado en el comedero instalado especialmente para ella observar la fauna local. «Es un tángara de 7 colores», respondió Teresa, ajustando las gafas especiales que Luciana había prescrito para Sofía. «¿Percibes cómo tiene varios colores diferentes en el cuerpo?» «Sí, azul en la cabeza, verde en las alas, rojo en la barriga». Sofía describía animadamente, inclinándose hacia adelante en la silla mecedora. Es como si no pudiera decidir qué color quería ser. Ricardo observaba la escena desde la puerta de la terraza, una sonrisa discreta en los labios. En los últimos días, había reorganizado su agenda profesional para estar más presente en los ejercicios visuales de su hija. Ver su entusiasmo con cada nuevo descubrimiento era como un bálsamo para su alma atormentada por la culpa. «Sofía está haciendo progresos extraordinarios», comentó Luciana durante su visita semanal, mientras observaban a la niña categorizar tarjetas coloridas bajo supervisión de una terapeuta visual. «La plasticidad cerebral infantil es realmente impresionante. Aunque perdimos años críticos de desarrollo, su cerebro está compensando rápidamente». «¿Ella tendrá una visión normal?», preguntó Ricardo, la ansiedad evidente en su voz. «Definir normal es complicado en este caso», explicó Luciana cuidadosamente. «Sofía probablemente siempre tendrá algunas limitaciones, especialmente en percepción de profundidad y agudeza para detalles pequeños. Pero su visión funcional para la vida cotidiana puede alcanzar niveles muy satisfactorios, quizás del 70 al 80% de lo que consideramos estándar». «Y eso es más que suficiente», intervino Teresa, que se había unido a la conversación. «Lo importante es que está ganando independencia y descubriendo un mundo nuevo cada día». La residencia en San Cristóbal de las Casas no era solo un refugio terapéutico, sino también un centro de operaciones para la investigación que se desarrollaba. La oficina de Ricardo se había transformado en una especie de cuartel general, con documentos organizados metódicamente, líneas temporales en las paredes y reuniones frecuentes con el equipo jurídico. Aquella tarde, después de la partida de Luciana, Carlos Pacheco llegó para una reunión importante. El periodista de investigación parecía cansado, con ojeras profundas, pero sus ojos brillaban con la excitación de quien había hecho descubrimientos significativos. «Conseguimos el testimonio de un ex empleado de Neurovision», anunció tan pronto como la puerta de la oficina se cerró. Daniel Tejada trabajaba en el departamento financiero hasta hace 6 meses. Él mantenía registros paralelos de pagos a médicos participantes de lo que llamaban internamente Programa Visión Selectiva. «Qué nombre tan perturbador», comentó Teresa, sentada al lado de Ricardo. «El nombre es solo la punta del iceberg», continuó Carlos abriendo su laptop. «Según Daniel, Neurovision es solo una subsidiaria de un conglomerado mayor, el grupo Helix, que actúa en diversos segmentos farmacéuticos. Desarrollaban compuestos experimentales para tratamientos oftalmológicos
pero enfrentaban dificultades para su aprobación por los organismos reguladores debido a los efectos secundarios. Entonces encontraron una solución alternativa, completó Ricardo amargamente: probar en pacientes vulnerables sin consentimiento informado. Exactamente. Reclutaban médicos dispuestos a cooperar, ofreciendo beneficios sustanciales: congresos internacionales, laboratorios equipados, participación en ganancias futuras. El doctor Mendoza era uno de los más activos en el programa. ¿Y cómo funcionaba exactamente?, preguntó Teresa. Carlos exhibió una serie de documentos digitalizados. El médico identificaba pacientes con condiciones oftalmológicas reales, o en el caso de Sofía y algunos otros niños, falsificaba diagnósticos. Prescribía los tratamientos especiales proporcionados directamente por Neurovisión, eludiendo el sistema regulatorio tradicional. Se enviaban informes periódicos a la empresa, documentando los efectos. «Monstruoso», murmuró Ricardo, la voz temblorosa de indignación. «Usaron a mi hija como conejillo de Indias sin mi conocimiento». «Lo más grave», prosiguió Carlos, «es que los datos sugieren que ellos sabían perfectamente de los efectos supresores visuales en casos como el de Sofía. No fue un efecto secundario inesperado, sino posiblemente el propio objetivo del estudio en algunos pacientes: evaluar la capacidad de inducir deficiencias visuales controlables farmacológicamente». Un silencio pesado cayó sobre la oficina. Las implicaciones eran profundamente perturbadoras. ¿Alguna idea del propósito final de estas investigaciones?, preguntó Teresa finalmente. Daniel mencionó aplicaciones militares y de inteligencia como posibles destinos. Compuestos que pudieran temporalmente suprimir o alterar la visión tendrían aplicaciones cuestionables. Ricardo se levantó abruptamente, caminando hasta la ventana. «Tenemos que entregar todo esto al Ministerio Público inmediatamente. La audiencia está programada para pasado mañana». «Hay una cosa más que necesitan saber», Carlos dudó, el semblante grave. «Neurovision está intensificando la campaña contra ustedes. Plantaron una noticia que será publicada mañana en el Heraldo Matutino, insinuando que usted, Ricardo, habría sido negligente en el tratamiento de su hija en favor de terapias alternativas controvertidas». «Eso es absurdo», exclamó Ricardo. «Es todo parte de su estrategia para desacreditar las denuncias antes incluso de que se hagan públicas oficialmente», explicó el periodista. «Afortunadamente, tengo contactos en el periódico y conseguí una copia anticipada del artículo. Estamos preparando un contraataque con evidencias concretas». La reunión prosiguió durante algunas horas más, definiendo estrategias para la presentación ante el Ministerio Público y para lidiar con la inevitable exposición mediática. Cuando Carlos finalmente partió ya era de noche. Teresa encontró a Ricardo en la terraza, contemplando silenciosamente las luces de la ciudad que titilaban a lo lejos. «Sofía ya durmió», informó, uniéndose a él en la contemplación del paisaje. Pidió agradecer por el telescopio. Dijo que nunca imaginó que las estrellas fueran tan bonitas. Una leve sonrisa rompió la expresión tensa de Ricardo. «Ella tiene razón. Hay tanta belleza en este mundo que damos por sentada. ¿Estás preocupado por la audiencia? No por el resultado en sí. Las evidencias son irrefutables». Él se volvió para encararla. «Pero temo por la exposición de Sofía, por lo que ella tendrá que procesar emocionalmente cuando sea mayor y comprenda plenamente lo que sucedió». «Los niños son sorprendentemente resilientes», observó Teresa. «Y Sofía te tiene a ti. Tiene un equipo increíble a su alrededor. Tiene recursos que muchas familias en situaciones similares no tienen. Y te tiene a ti», añadió Ricardo, sosteniendo suavemente la mano de Teresa. «No sé cómo agradecerte por todo lo que hiciste por nosotros». Teresa sintió un calor subir por su cuello. «No tienes que agradecer. Ustedes también hicieron mucho por mí. Después de que perdí a Gabriel, pensé que nunca más encontraría un propósito. Sofía, ella trajo luz de nuevo a mi vida». Sus miradas se encontraron cargadas de emociones no verbalizadas. Por un momento, pareció que Ricardo se inclinaría más cerca, pero el sonido del teléfono rompió el encanto del momento. Era Carlos,
La voz urgente. Ricardo, Daniel Tejada fue encontrado inconsciente en su apartamento. Aparentemente, un intento de intimidación que se salió de control. Él está en el hospital, pero fuera de peligro. Dios mío, Ricardo palideció. ¿Y qué hay de los documentos? Seguros, ya están con el fiscal. Pero esto demuestra que el grupo Helix está desesperado. Refuercen la seguridad allí. Después de colgar, Ricardo inmediatamente contactó al jefe del equipo de seguridad, ordenando medidas adicionales. La casa ya estaba bien protegida, con cámaras, sensores y guardias, pero nuevos protocolos fueron implementados para la noche. A la mañana siguiente, Sofía estaba en la terraza con Teresa, practicando la identificación de formas a diferentes distancias, cuando el helicóptero aterrizó en el campo cercano a la casa. La llegada no programada alarmó inmediatamente al equipo de seguridad, pero pronto se confirmó que se trataba de la fiscal Marina Álvarez, quien había anticipado la visita prevista para el día siguiente. «Necesitamos hablar con urgencia», declaró la fiscal tan pronto como entró en la casa, acompañada por 2 asistentes que llevaban maletines de documentos. La situación ha evolucionado dramáticamente en las últimas 24 horas. En la oficina, Marina explicó la situación. El ataque a Daniel Tejada fue solo el comienzo. Recibimos denuncias de intimidaciones a otros posibles testigos. Paralelamente, identificamos movimientos sospechosos en las cuentas offshore de Neurovision y del grupo Helix. Están intentando transferir activos, probablemente preparándose para abandonar el país. ¿Qué significa esto para el proceso?, preguntó Ricardo. Necesitamos actuar ahora. Conseguí órdenes de registro e incautación para las oficinas de Neurovision en la Ciudad de México, que serán cumplidas hoy mismo. Pero necesitamos a su familia en la declaración formal inmediatamente, no mañana. Ricardo dudó mirando a Teresa. Sofía está en medio de su rutina terapéutica. Una alteración repentina, especialmente para algo potencialmente estresante, como una declaración oficial. Comprendo su preocupación, interrumpió Marina gentilmente, pero tenemos un equipo especializado en declaraciones infantiles. El ambiente está totalmente adaptado, y el enfoque es extremadamente cuidadoso. Además, el testimonio de Sofía, aunque breve, tiene un peso emocional y jurídico inmenso para el caso. Después de consultar a Luciana por teléfono, quien orientó sobre cómo preparar a Sofía para la experiencia, decidieron seguir con el plan de la fiscal. Teresa pasó la hora siguiente explicando a la niña, en lenguaje adecuado a su edad, lo que sucedería. «Entonces voy a contarles a otras personas cómo mis ojos están mejorando», preguntó Sofía curiosa. «Así es. ¿Y cómo te sentías antes, cuando usabas esos colirios? Pero no te preocupes, estaré contigo todo el tiempo. ¿El doctor Enrique va a estar allí?». La voz de la niña tembló levemente. Teresa acarició sus cabellos. «No, querida. Solo vas a hablar con personas amables que quieren ayudar a otros niños como tú». El trayecto hasta el Ministerio Público se realizó con escolta policial. En el edificio fueron conducidos por entradas secundarias, evitando a la prensa, que ya comenzaba a aglomerarse en la entrada principal, alertada por filtraciones sobre el caso. La declaración de Sofía ocurrió en una sala especialmente preparada, con juguetes, dibujos en las paredes y una especialista en psicología infantil, conduciendo la conversación con extrema delicadeza. Ricardo y Teresa asistían por un monitor en una sala adyacente, al lado de la fiscal Marina. «¿Puedes contarme cómo era usar esos colirios, Sofía?», preguntó la psicóloga doctora Claudia. «Ardían un poco», respondió Sofía dibujando mientras hablaba. «Una técnica para reducir la ansiedad». Y después se quedaba todo borroso, como si tuviera una nube delante de mis ojos. El doctor Enrique decía que era normal, que era para proteger mis ojos. «¿Y cómo te sientes ahora sin los colirios?». El rostro de Sofía se iluminó. «Es como si alguien hubiera abierto una ventana. Puedo ver colores y rostros y los árboles ahí afuera. Todavía es difícil a veces. Algunas cosas se ven borrosas o temblorosas, pero cada día veo un poquito mejor». Ricardo no pudo contener las lágrimas al escuchar la declaración de su hija. Teresa sostuvo su mano en silencioso apoyo. La declaración técnica de Luciana vino a continuación,
detallando las evidencias médicas de la supresión visual inducida. Carlos presentó los documentos obtenidos de Daniel y otras fuentes. Ricardo y Teresa fueron los últimos en declarar, relatando cronológicamente todo el descubrimiento. Al final del día, Marina Álvarez se reunió con ellos en su oficina. Parecía exhausta pero satisfecha. Las órdenes fueron cumplidas con éxito. Incautamos servidores enteros de datos, documentación física, muestras de medicamentos. Agentes están en este momento en 3 estados diferentes, realizando registros sincronizados. Y, añadió con una sonrisa triunfante, Enrique Mendoza fue detenido hace 1 hora intentando embarcar hacia Paraguay. La noticia fue recibida con una mezcla de alivio y vindicación. ¿Qué sucede ahora?, preguntó Teresa. Formalizaremos las acusaciones mañana. Experimentación ilegal en humanos, falsificación de diagnósticos médicos, administración de sustancias no aprobadas, asociación criminal, entre otras. El caso es robusto, y con la repercusión mediática que ya comenzó, será imposible silenciarlo. De hecho, al dejar el edificio, fueron recibidos por un batallón de reporteros y cámaras. Ricardo, que inicialmente planeaba evitar declaraciones, cambió de idea al ver varias familias reunidas cerca de los periodistas, otras víctimas del esquema que se habían presentado tras las primeras filtraciones del caso. Haré un breve pronunciamiento, decidió, ajustándose la corbata. Esas familias necesitan saber que no están solas. Ante las cámaras, Ricardo fue directo y elocuente. Lo que descubrimos no es solo un caso aislado de mala praxis médica, sino un esquema sistemático de experimentación antiética en pacientes vulnerables, especialmente niños. Mi hija Sofía tuvo años de su capacidad visual deliberadamente suprimidos por intereses comerciales oscuros. Hoy ella comienza a recuperar no solo su visión, sino su derecho a la verdad. Estamos determinados a garantizar que todos los responsables sean responsabilizados y que ningún otro niño pase por lo que Sofía pasó. Los titulares del día siguiente estampaban frases como escándalo farmacéutico, niños usados como cobayas y empresario desenmascara, esquema de médico que cegó niños. La noticia difamatoria que Carlos había mencionado fue completamente opacada por la verdad que ahora salía a la luz en todos los medios de comunicación. De vuelta en San Cristóbal de las Casas, mientras Sofía dormía exhausta por el intenso día, Ricardo y Teresa conversaban en la biblioteca. Todavía no ha terminado, observó él sirviéndose una copa de vino. El juicio, la exposición continua, las otras familias que necesitarán apoyo. Pero lo peor ya pasó, respondió Teresa suavemente. La verdad está revelada. Sofía está segura y mejorando. Y ustedes ya no están solos en esta lucha. Ricardo contempló el líquido rubí en su copa. ¿Sabes lo que Sofía me dijo en el camino de regreso? Que quiere empezar a ir a una escuela de verdad tan pronto como esté lista. Que quiere conocer a otros niños, aprender a leer como todo el mundo, tener amigos. ¿Y eso te preocupa? No, él sonrió, me llena de esperanza. Después de todo lo que pasó, ella todavía mira hacia adelante, todavía quiere expandir su mundo. Es más valiente de lo que yo jamás seré. Su valentía viene de ti, observó Teresa acercándose, de la seguridad que proporcionas, del amor incondicional que siempre demostraste. Sus miradas se encontraron nuevamente, y esta vez no hubo interrupciones. Ricardo puso la copa sobre la mesa y tomó las manos de Teresa entre las suyas. En estos meses te has convertido en parte esencial de nuestra vida. No solo como cuidadora de Sofía, sino como alguien que trajo luz de nuevo a esta familia. Así como notaste lo que nadie más vio en los ojos de Sofía, tú pareces ver algo en mí que yo mismo había olvidado. Teresa sintió las lágrimas formarse, pero no las contuvo. Ustedes me ayudaron a encontrar propósito de nuevo. Sofía llenó un vacío que creí que sería eterno después de perder a Gabriel. Y tú, dudó reuniendo coraje, tú me mostraste que es posible volver a empezar, incluso después de perder tanto. Lentamente, naturalmente, sus rostros se acercaron. El beso fue suave, cargado de emoción contenida y promesas silenciosas de un futuro compartido. A la mañana siguiente, Sofía los encontró en la terraza, tomando café lado a lado,
las manos discretamente entrelazadas sobre la mesa, con la percepción aguda que siempre había tenido. Incluso antes de recuperar parcialmente la visión, la niña sonrió. «Ustedes parecen felices hoy», comentó, uniéndose a ellos. Ricardo y Teresa intercambiaron una mirada cómplice. «Lo estamos. Princesa», confirmó Ricardo abrazando a su hija. «¿Y sabes por qué? Porque finalmente podemos ver claramente el camino delante de nosotros. Todos nosotros». Sofía asintió sabiamente, como si comprendiera perfectamente el doble significado de aquellas palabras. Señalando hacia el horizonte donde el sol naciente doraba las montañas, declaró con la simplicidad profunda de los niños: «Es tan bonito cuando la luz finalmente llega, ¿verdad?». Capítulo 6. Una nueva mirada. 3 años pasaron desde aquella mañana en San Cristóbal de las Casas, cuando Sofía, Ricardo y Teresa contemplaron juntos el amanecer con ojos renovados. El tiempo, ese incansable transformador, trajo cambios significativos para todos. La mansión en Cartagena de Indias, antes un refugio aislado del mundo, ahora vibraba con vida y movimiento. Las enormes ventanas que antaño permanecían con cortinas cerradas para proteger los ojos sensibles de Sofía, ahora dejaban que la luz del sol bañara libremente los ambientes. Las paredes, antes en tonos neutros, exhibían cuadros coloridos, muchos de ellos pintados por la propia Sofía, quien había descubierto en el arte una pasión y un medio de expresar su viaje visual. Aquella mañana de sábado, la casa estaba especialmente concurrida. Se cumplían exactamente 3 años desde el inicio del juicio contra Neurovision y el doctor Enrique Mendoza. Para marcar la fecha, no con recuerdos amargos, sino como celebración de la victoria y la superación, Ricardo había organizado un encuentro especial. «Sofía, están llegando», Teresa llamó desde la terraza, observando los coches que subían por la carretera privada. La niña, ahora con 10 años, bajó corriendo las escaleras, sus cabellos rizados balanceándose libremente. Usaba un vestido amarillo vibrante, su color favorito desde que había empezado a verlo, y las gafas de montura colorida que se convirtieron en su marca registrada. «¿Cuántos vinieron esta vez?», preguntó animadamente, uniéndose a Teresa en la terraza. «Al menos 5 familias», respondió Teresa, acomodando un mechón rebelde en el cabello de su hijastra. «Y la doctora Luciana acaba de llamar. Está en camino con los resultados de los últimos exámenes». La sonrisa de Sofía se iluminó aún más. Sus progresos visuales continuaban sorprendiendo a los especialistas, aunque todavía presentaba algunas limitaciones, especialmente en ambientes con iluminación muy intensa o en la percepción de profundidad para objetos distantes. Su capacidad visual había alcanzado un nivel que inicialmente parecía imposible. Ricardo emergió de la oficina, guardando el teléfono en el bolsillo. A sus 48 años, parecía más joven que 3 años atrás. Las líneas de preocupación permanente se habían suavizado, sustituidas por marcas de expresión que denotaban más sonrisas que tensiones. «Era Carlos», informó, refiriéndose al periodista, que se había convertido en amigo cercano de la familia. «Viene para el almuerzo y trae el primer ejemplar del libro». «No puedo esperar a verlo», exclamó Sofía saltando de emoción. El libro en cuestión, Visiones robadas, el caso Neurovision, era el resultado de 3 años de investigación meticulosa de Carlos Pacheco. Documentaba no solo el caso de Sofía, sino de todas las víctimas identificadas del esquema criminal, más de 30 niños en 7 estados mexicanos. Los primeros visitantes comenzaban a desembarcar. Eran familias con historias similares a la de Sofía, niños y adolescentes que habían tenido su capacidad visual comprometida por los tratamientos prescritos por médicos asociados a Neurovision. Después de la exposición del caso Vázquez, estas familias se habían presentado, formando gradualmente una red de apoyo mutuo y defensa por la justicia. «Vía». Sofía corrió a abrazar a una niña aproximadamente de su edad. Beatriz Almeida, de 11 años, fue una de las primeras víctimas en ser identificada después de que el caso saliera a la luz. Las dos habían desarrollado una amistad especial, ya unidas por la experiencia compartida y por el proceso de redescubrir el mundo visual juntas.
Traje mis dibujos para mostrarle a tu profesora de arte, anunció Vía, exhibiendo una carpeta colorida. Y mamá me dejó traer los cachorros para que los veas. Doña Cristina, madre de Vía, se acercó con una pequeña caja de transporte. Dentro 3 cachorros de gato maullaban, acurrucados en una manta suave. «Son hermosos», exclamó Sofía encantada con los pequeños felinos. Uno naranja, uno blanco y negro y uno gris atigrado. «¿Puedo tomar el naranja?». Con cuidado acarició al cachorro, que pronto se acomodó en su regazo ronroneando. La escena capturaba perfectamente el espíritu de aquel encuentro. La celebración de las pequeñas alegrías cotidianas, de las experiencias sensoriales antes negadas, de la normalidad reconquistada. La casa rápidamente se llenó de voces y risas. En la amplia terraza con vista al mar, se dispusieron mesas para el almuerzo al aire libre. Niños corrían por el jardín. Adolescentes compartían experiencias escolares. Padres intercambiaban información sobre terapias y recursos educativos. Marina Álvarez, la fiscal responsable del caso, llegó acompañada por su equipo. En los últimos 3 años, se había convertido en una defensora acérrima de los derechos de los pacientes, especialmente niños, usando el caso Neurovision como plataforma para promover cambios legislativos significativos. Las nuevas directrices para pruebas clínicas fueron aprobadas ayer en el Senado, anunció a Ricardo y Teresa mientras aceptaba una copa de espumante. La Ley Sofía, como la están llamando, establece los protocolos más rigurosos de América Latina para experimentos con medicamentos en poblaciones vulnerables. «Esto es maravilloso», respondió Teresa emocionada. Durante aquellos años, además de formalizar su unión con Ricardo, ella había vuelto parcialmente a la enfermería, pero ahora como consultora en un proyecto de vigilancia ética en investigaciones clínicas. Sofía va a estar tan orgullosa cuando sepa. Hablando de ella, Marina sonrió, observando a la niña que se acercaba de la mano de Carlos Pacheco, recién llegado. «Parece que el libro finalmente está listo». Sofía corría al frente, llevando un ejemplar de tapa dura. «Mami, papi, miren lo que trajo el tío Carlos». Teresa todavía se emocionaba cuando Sofía la llamaba Mami, un título que la niña había comenzado a usar espontáneamente cerca de 1 año después de la formalización de la unión con Ricardo. La adopción legal había sido concluida el año anterior, en una ceremonia íntima que había sellado oficialmente lo que sus corazones ya sabían desde hacía mucho. El libro era impresionante. En la portada, un gradiente que iba del negro al espectro completo de colores simbolizaba el viaje de los niños de la oscuridad impuesta a la visión recuperada. El título, en letras doradas, captaba perfectamente la esencia de la historia. «Hay fotos de mis cuadros ahí dentro». Sofía hojeaba animadamente las páginas. «Y mira, una entrevista conmigo y con Vía. Carlos hizo un trabajo extraordinario», comentó Ricardo examinando el libro con emoción evidente. La obra no solo documentaba el escándalo y el juicio, sino que también celebraba la resiliencia de los niños y sus familias, destacando los avances médicos y legales resultantes del caso. La llegada de Luciana Prado, ahora directora de un centro especializado en rehabilitación visual, completó el círculo de personas fundamentales en aquella jornada. La médica traía noticias animadoras sobre los últimos exámenes de Sofía. «La adaptación neural continúa impresionante», explicó, mostrando imágenes digitales en su tablet. «Las conexiones sinápticas en las áreas visuales del cerebro están cada vez más robustas, y la agudeza visual alcanzó el 75% del estándar normal, un resultado que inicialmente considerábamos imposible». «¿Eso significa que puedo intentar la natación competitiva?», preguntó Sofía, que había desarrollado una pasión por el deporte en las sesiones de terapia acuática. Luciana sonrió. «Definitivamente. Tus limitaciones residuales no deben impedir la práctica de prácticamente ninguna actividad normal. Pero mantendremos las consultas trimestrales por precaución». El almuerzo fue servido en un clima de celebración. En el centro de la mesa principal, un pastel decorado con la frase «3 años de nueva visión» esperaba el momento del postre. Antes de cortarlo, Ricardo pidió la atención de todos para un breve discurso. Hace 3 años,
estábamos en el inicio de una batalla que parecía imposible de ganar. Enfrentábamos no solo a un médico antiético, sino a una corporación poderosa, con recursos casi ilimitados. En aquel momento, cada una de las familias aquí presentes vivía su pesadilla particular, aislada sin saber que no estaba sola. Hizo una pausa, mirando a los rostros atentos a su alrededor. Hoy, celebramos no solo la justicia alcanzada, con el doctor Mendoza cumpliendo su sentencia, y Neurovision extinta después de pagar indemnizaciones sustanciales a cada familia afectada. Celebramos sobre todo la comunidad que nació de esta adversidad, los lazos que formamos, el apoyo mutuo, las amistades entre nuestros niños. Teresa, a su lado, complementó: y celebramos cada nuevo amanecer que nuestros niños pueden contemplar con sus propios ojos. Cada color descubierto, cada paisaje admirado, cada expresión facial reconocida, pequeños milagros diarios que muchos dan por sentado, pero que para nosotros representan victorias preciosas. Sofía pidió hablar, sorprendiendo a sus padres. Normalmente tímida en público, la niña parecía determinada. Cuando no veía bien, creía que el mundo era pequeño y oscuro. Después, cuando empecé a ver, me asusté porque todo parecía demasiado grande y confuso. Pero ahora entendí algo importante. Hizo una pausa ajustándose las gafas. Ver no es solo con los ojos, es también con el corazón. Y aunque mis ojos no funcionaban bien, mi corazón siempre supo ver a las personas que me amaban de verdad. Un silencio emocionado siguió a las palabras simples, pero profundamente conmovedoras de la niña. Fue roto por aplausos espontáneos que pronto se transformaron en una celebración calurosa. La tarde transcurrió entre conversaciones, juegos y presentaciones improvisadas de los niños. Sofía y Bía habían preparado una pequeña exposición de sus dibujos y pinturas, instalada en la terraza lateral. Las obras, vibrantes y emocionales, contaban visualmente el viaje de redescubrimiento visual de cada una. Cuando el sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados sobre el mar, las familias se reunieron para asistir al espectáculo natural. Para muchos de aquellos niños, incluyendo a Sofía, cada puesta de sol seguía siendo una experiencia maravillosa, nunca banalizada. Este es mi momento favorito del día, confió Sofía a Teresa, mientras observaban juntas el horizonte en llamas. Me gusta pensar que el cielo está pintando un cuadro solo para nosotros. Es una hermosa manera de ver, respondió Teresa, abrazándola por los hombros. Mami, Sofía dudó, mordiéndose el labio, un hábito que mantenía cuando estaba a punto de hacer una pregunta importante. ¿Crees que algún día olvidaré cómo era antes? Cuando no veía bien, Teresa consideró la pregunta con el cuidado que merecía. Creo que algunos recuerdos se van haciendo más distantes con el tiempo, como nos pasa a todos, pero creo que la esencia de aquella experiencia siempre formará parte de quién eres, no como una limitación, sino como algo que te dio una perspectiva única sobre el mundo. Sofía asintió pensativa. A veces cuando quiero pintar algo realmente importante, cierro los ojos primero. Parece que siento mejor así antes de ver con los ojos. Es un don especial que tienes, observó Teresa, la capacidad de ver más allá de lo visible. En aquel momento, Ricardo se unió a ellas trayendo 3 copas, 2 con champán y una con jugo de uva para Sofía. ¿Un brindis?, sugirió entregando las bebidas. ¿A qué?, preguntó Sofía curiosamente. Ricardo sonrió contemplando el horizonte y luego a las 2 personas que transformaron su vida. Al futuro, a las posibilidades que se abren cuando tenemos el coraje de mirar realmente lo que está delante de nosotros. Y a la luz, añadió Teresa, que siempre encuentra un camino, incluso en las situaciones más sombrías. Y a la familia, completó Sofía, alzando su copa de jugo, que ve con el corazón. Las copas tintinearon suavemente, mientras el sol finalmente se sumergía en el horizonte, no como un fin, sino como promesa de un nuevo amanecer. 2 meses después, Sofía tuvo una sorpresa especial en la escuela. Durante la clase de artes, su profesora anunció que trabajos de alumnos habían sido seleccionados para una exposición especial sobre superación, organizada por el Ministerio de Cultura. Entre los elegidos
estaba la serie Primera Mirada de Sofía. 5 lienzos que representaban sus primeras impresiones visuales después de la suspensión de los colirios. La exposición, inicialmente planeada para un pequeño espacio cultural, ganó proporciones inesperadas cuando una famosa galería de arte de la Ciudad de México se ofreció a albergarla. La historia de Sofía, ya conocida nacionalmente por el caso judicial, ganó nueva dimensión a través de su expresión artística. En la noche de apertura, la galería estaba repleta. Críticos de arte, periodistas, autoridades y principalmente muchas de las familias que compartían historias similares asistieron para honrar el evento. Sofía, usando un vestido azul celeste, el color del cielo que tanto la fascinaba, circulaba tímidamente entre los invitados, acompañada por Ricardo y Teresa. «Estoy nerviosa», confesó apretando la mano de su padre. «¿Y si la gente no entiende mis pinturas?» «El arte no es para ser entendido, princesa», respondió Ricardo suavemente. «Es para ser sentido. Y tus pinturas hacen que la gente sienta algo profundo. Eso es lo que importa». La crítica especializada parecía concordar. Los comentarios sobre las obras de Sofía destacaban su perspectiva única, la transición poética de lo abstracto a lo figurativo y la emocionante jornada visual captada en los lienzos. El momento más significativo de la noche, sin embargo, no involucró a críticos o autoridades. Sucedió cuando un grupo de niños de un instituto para discapacitados visuales fue guiado por la exposición. Sofía espontáneamente se ofreció a acompañarlos, describiendo sus pinturas con palabras que iban más allá de los colores y formas, enfocándose en las sensaciones y emociones que había intentado capturar. «Esta es la primera luz que vi claramente», explicó a una niña que tocaba cuidadosamente el borde del lienzo. «No vino por mis ojos, sino por el corazón de alguien que creyó que yo podía ver». Teresa, observando la escena a distancia, no pudo contener las lágrimas. Ricardo la abrazó por los hombros igualmente emocionado. «Ella tiene un don especial», comentó bajito. «No solo para pintar, sino para conectar mundos diferentes». «Es la empatía genuina de quien vivió en los dos mundos», respondió Teresa. «Ella comprende tanto el valor de la visión como la riqueza de las percepciones más allá de lo visual». Al final de la noche, cuando la mayoría de los invitados ya se había marchado, el director de la galería se acercó con una propuesta sorprendente. Una exposición itinerante de las obras de Sofía, combinada con talleres de arte sensorial para niños con diferentes capacidades visuales. Sería una oportunidad de llevar su mensaje más allá de estas paredes, explicó el director, de transformar su experiencia personal en inspiración para muchos. Sofía miró a sus padres, los ojos brillando de emoción detrás de las lentes coloridas. «¿Podemos?» «La decisión es tuya», respondió Ricardo. «Es tu arte, tu historia». «Quiero», declaró la niña sin dudar, «quiero mostrar a otros niños que incluso en la oscuridad existe la posibilidad de luz, y que nuestros ojos son solo uno de los muchos modos de ver el mundo». Meses después, la exposición A través de los ojos de Sofía ya había recorrido 3 ciudades, siempre acompañada por talleres inclusivos donde niños con diferentes capacidades visuales creaban arte juntos. El proyecto creció incorporando a otros niños del caso Neurovision, como Vía, quien descubrió talento para la escultura, trabajando formas tridimensionales que podían ser apreciadas tanto visualmente como por el tacto. En cada ciudad visitada, nuevas historias emergían. Familias con niños con discapacidad visual o con condiciones oftalmológicas raras encontraban en la exposición no solo inspiración artística, sino también información sobre derechos de los pacientes, avances médicos y recursos terapéuticos. Lo que comenzó como expresión personal de una niña se transformaba gradualmente en un movimiento social. En casa, la vida había encontrado un nuevo equilibrio. Ricardo continuaba administrando sus negocios, pero dedicaba mucho más tiempo a la familia y a las causas sociales que había abrazado después del caso. Teresa se dividía entre su papel de consultora en ética médica y la coordinación de la Fundación Primera Mirada, creada por la familia Vázquez para apoyar a niños con discapacidades visuales y sus familias.
Sofía, ahora con 11 años, asistía a una escuela regular donde se destacaba no solo en artes, sino también en ciencias naturales. Había desarrollado una particular fascinación por la óptica y el estudio de la luz. Mantenía sesiones semanales con Luciana para monitoreo y ejercicios específicos, pero llevaba una vida esencialmente normal, repleta de las alegrías y desafíos típicos de cualquier preadolescente. Una tarde de domingo, mientras la familia disfrutaba de un picnic en el jardín, Sofía hizo un anuncio inesperado. Cuando crezca quiero ser médica. Quiero ayudar a niños como yo. Ricardo y Teresa intercambiaron miradas sorprendidas, pero orgullosas. Es una elección maravillosa, respondió Teresa cuidadosamente. Pero aún falta mucho tiempo. Puedes cambiar de opinión varias veces hasta entonces. Lo sé, Sofía sonrió, jugando con la luz que atravesaba las hojas del árbol sobre ellos, creando patrones danzantes en sus manos. Pero sea lo que sea que elija, quiero ayudar a la gente a ver mejor, ya sea con los ojos, con el corazón o a través del arte. Ricardo extendió la mano, revolviendo cariñosamente los cabellos de su hija. Estoy seguro de que iluminarás el camino de muchas personas, princesa. Ya empezaste a hacerlo. Aquella noche, después de que Sofía se durmiera, Ricardo y Teresa permanecieron en la terraza, contemplando el cielo estrellado, un espectáculo que nunca dejaba de maravillarlos, especialmente después de todo lo que vivieron. A veces me pregunto, reflexionó Ricardo, sosteniendo la mano de Teresa entre las suyas, ¿quién realmente vio a quién primero en esta historia? ¿Fuiste tú quien vio más allá de la supuesta ceguera de Sofía? ¿O fue ella quien incluso, con la visión comprometida, logró ver a la madre que serías para ella? Teresa sonrió recostando la cabeza en el hombro de él. Quizás fue un reconocimiento mutuo, almas que se necesitaban unas a otras encontrando su camino en la oscuridad. Como estrellas guía, completó Ricardo, señalando el cielo nocturno. Exactamente. Y ahora juntos, continuamos iluminando el camino unos de otros. La brisa marina traía el perfume de las flores del jardín, mezclándose con el aroma salado del océano. La casa, antaño silenciosa como un mausoleo de sueños perdidos, vibraba ahora con la promesa de días brillantes. No porque las dificultades hubieran desaparecido completamente, sino porque encontraron el coraje de ver la luz incluso en los momentos más sombríos. Y Sofía, durmiendo tranquilamente en su habitación decorada con sus propias creaciones coloridas, soñaba con nuevos cuadros que pintar, nuevas historias que contar, nuevos horizontes que explorar. Su mundo, antes limitado por las paredes de la mansión y por la oscuridad impuesta, se extendía ahora infinito como el cielo estrellado, un universo de posibilidades iluminadas por el amor de aquellos que tuvieron el coraje de ver más allá de lo aparente. Fin de la historia, queridos oyentes. Esperamos que la historia de Sofía, Ricardo y Teresa haya tocado profundamente sus corazones. Para continuar esta jornada emocional, hemos preparado una lista de reproducción especial con historias igualmente cautivadoras sobre superación, amor y nuevos comienzos. Encuéntrenla haciendo clic en el enlace a su izquierda. Si esta narrativa despertó emociones en ustedes, no dejen de suscribirse a nuestro canal y darle un me gusta a este video. Diariamente traemos historias únicas que exploran la complejidad de la vida humana con sensibilidad y profundidad. Compartan en los comentarios qué momento de esta jornada les tocó más. Fue cuando Teresa percibió las primeras reacciones visuales de Sofía, cuando Ricardo descubrió la verdad sobre los colirios, o quizás cuando Sofía finalmente pudo expresar sus visiones a través del arte. Los esperamos en el próximo episodio, con otra historia emocionante que iluminará su día. Hasta entonces,